Principio protectorio. ¿Cuál es el objetivo de este principio? Lo que busca este principio es básicamente equilibrar los derechos de ambas partes, tanto del empleador como del trabajador. Es decir, equiparar la negociación de ambas partes. ¿Por qué? Porque el empleador, al confeccionar el contrato de trabajo o al celebrar el contrato de trabajo, tiene mayor poder que el trabajador. ¿Por qué? Porque puede establecer distintas condiciones que el trabajador no está en condiciones de hacer. Por ejemplo, el empleador establece los horarios, las fechas en las cuales va a trabajar y otra serie de condiciones. Por lo tanto, podemos decir que el poder de negociación entre ambas partes es distinta. Además, el empleador es el dueño de los medios de producción y el trabajador no. Y eso lo que lleva es a un desequilibrio económico. Entonces, lo que busca este principio es de cierta manera equiparar esas condiciones. Es decir, equiparar ese poder de negociación. ¿Cuáles son las reglas que manifiestan el principio protectorio? Bien, el principio protectorio está formado por 3 reglas. El primero es el de indubio pro operario, y que básicamente lo que nos dice esta regla que en caso de duda con respecto a la interpretación de la ley, alcance o prueba, se va a decidir en el sentido más favorable para el trabajador. Es decir, que si tenemos alguna duda con respecto a el alcance de alguna ley o lo que dice alguna ley, siempre se va a decidir en favor al trabajador. Es decir, se va a tener en cuenta aquel alcance o aquella interpretación que beneficie más al trabajador. En el caso de la otra regla que forma parte del principio protectorio es el caso de la norma más favorable, la cual nos dice que en caso de 2 o más normas, acá ya tenemos 2 o más normas que se aplican a la misma situación. En el caso anterior teníamos una norma, pero que no estábamos seguros o sea, no se tenía certeza con respecto a la interpretación o al alcance o a la prueba de esa norma. En cambio, en este caso, tenemos 2 o más normas y se va a aplicar aquella que, o sea, ante una misma situación, si estamos ante el caso de 2 o más normas que se pueden llegar a aplicar a una misma situación, se va a elegir aquella norma que más beneficie al trabajador, aunque sea jerárquicamente inferior. Por ejemplo, un convenio colectivo de trabajo, por ejemplo, la norma, la ley de contrato de trabajo puede establecer, por ejemplo, que las vacaciones por un año de antigüedad sea de 21 días, pero el convenio colectivo de trabajo de una actividad determinada, de la cual forma parte el trabajador, puede ser que establezca, por ejemplo, un mes de vacaciones. Entonces, la norma que vamos a aplicar va a ser la del convenio colectivo de trabajo porque es la más beneficiosa para el trabajador, porque es la que le proporciona mayor días de vacaciones. Pero lo que tiene esta situación es que el convenio colectivo de trabajo está por debajo jerárquicamente de la ley de contrato de trabajo. Pero al ser más beneficiosa para el trabajador, la vamos a aplicar igual a esa situación. La tercera regla lo que nos dice, lo que nos habla es sobre la condición más beneficiosa. Si la situación anterior es más beneficiosa para el trabajador, se va a respetar. La modificación es para ampliar, no para disminuir derechos. Bueno, tenemos mínimos inderogables. Básicamente lo que nos dice esta condición
esta regla es que en el contrato de trabajo no podemos establecer condiciones que sean menos, que sean más desfavorables para el trabajador de lo que establece la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, normas que surjan de la ley. Es decir, por ejemplo, si la ley de contrato de trabajo establece que el salario mínimo vital y móvil es de, por ejemplo, 100 pesos, pero el convenio colectivo de trabajo dice que para la actividad del empleador, la escala salarial establece que para esa actividad y para esa categoría del trabajador el salario mínimo que puede recibir es de, por ejemplo, 200 pesos, el empleador en el contrato de trabajo no puede establecer que el salario va a ser de 50 pesos, porque estaría yendo en contra de esos mínimos, es decir, de las mínimas condiciones que establece la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, estaría yendo en contra de eso. Por lo tanto, esa situación no se va a tener en cuenta, sino que se va a tener en cuenta el salario de la escala salarial de la cual forma parte el trabajador. Básicamente lo que nos establece esta tercera regla es que en el contrato no se pueden establecer cosas que estén por debajo de lo que establecen el, el convenio colectivo de trabajo, la LST y las normas, por ejemplo, de la Constitución. No se pueden establecer cosas que estén por debajo de esos mínimos. Sí, situaciones que estén por encima, o sea, por ejemplo, sí le podemos establecer al empleado un salario de 300 pesos, eso sí,